Hola chicos, vamos a comenzar esta serie de Apocalipsis después de haber visto las 7 cartas. Ahora vamos a ver a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, o sea, hasta el último capítulo de Apocalipsis. La idea es de nuestra serie es mostrar una esperanza futura para el tiempo presente. ¿Por qué? Porque si bien Apocalipsis nos muestra ciertos elementos futuros, todos ellos nos ayudan a vivir de una forma diferente en el presente. ¿Ok? Es como el ejemplo típico de si uno supiera cosas de su futuro, ¿acaso no cambiarían un poco las cosas en el presente? Por ejemplo, si yo supiera cuáles son los números que saldrán victoriosos en el loto en una semana más o en 2 semanas más, ¿eso no cambiaría mi forma de vivir ahora inmediatamente? Por ejemplo, yo no saldría a, a, eh, a una tienda donde venden el loto, corriendo de donde estoy ahora, a comprar los números que necesito para ganar. Claro que sí. Creo que sería lo primero que haría. Terminaría esta grabación y me iría al tiro a comprar ese boleto. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, como una esperanza futura tiene implicancias inmediatas en nuestro presente. Pero antes de tratar los capítulos en sí, vamos a hablar de algo que se llaman balizas hermenéuticas o balizas de interpretación o balizas de lectura. Balizas son aquellas luces que giran y nos muestran que debemos prestar atención a aquello en todo tiempo. Entonces uno va en el auto a lo mejor y justo está a la salida de un estacionamiento y ahí hay una baliza que empieza a hacer ruidos cuando va a salir un auto. Entonces debemos prestar atención a ellas en todo tiempo. Y esa es la idea, son algunos tips que debemos tener presentes cuando vayamos leyendo Apocalipsis, que deben estar ahí girando en todo tiempo, iluminándonos en todo tiempo para poder comprender de mejor forma el libro. ¿Ok? Entonces vamos a por ellos. ¿Cuáles son estas balizas de lectura? Primero, comprender el género literario o el género narrativo. Eh, eh, mm, es un género medio raro. Si ustedes se fijan, es súper raro. Cuando van leyendo tiene cosas súper raras. Primero uno encuentra cartas y como que todo el libro está estructurado como una carta, moldeado como una carta. Pero al mismo tiempo, el mismo libro dice ser una revelación de Jesucristo. Entonces, ese también es un género apocalipsis, que, que es básicamente revelación, la idea de algo que fue revelado, de algo que estaba oculto y fue mostrado. Esa es la idea de una revelación. Pero al mismo tiempo, se nos menciona que este libro es una profecía, es decir, son un llamado al arrepentimiento de un pueblo en función de situaciones futuras que se plantean como el camino natural de la forma de vivir del pueblo. Como por ejemplo, si un pueblo está en pecado, se le llama al arrepentimiento a causa de ese pecado y se le muestran las consecuencias futuras de ese pecado. Profecía no es una premonición del futuro, para nada. Es simplemente mostrar el desenlace natural de una vida en pecado y una vida en santidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, la profecía es un llamado al arrepentimiento. Cuando se habla de profetizar en los días de hoy, es simplemente predicar el Evangelio, anunciar este pecado de los hombres, llamarlos al arrepentimiento y mostrarles las consecuencias de seguir en una vida de pecado o las consecuencias o los resultados de cambiar esa vida, de arrepentirse y vivir de forma santa. ¿Ok? Entonces, esos 3 elementos debemos considerarlos. Es una profecía con un formato de apocalipsis, formato de revelación, que es un género que se usaba mucho en el tiempo previo a Jesús, esos 400 años previos a la primera venida de Jesús, pero todo esto estructurado como una carta. Entonces, es, un, es una profecía con, con tintes de revelación, con formas de revelación, pero como una estructura de carta. ¿Ok? Esos 3 elementos nos van a ayudar a entender cuáles son las siguientes balizas. Primero, perspectiva profética. Ya que es una profecía, entonces debemos considerar que existe algo que se llama perspectiva profética. ¿Qué es la perspectiva profética? Es una forma de ver los eventos que tenían los profetas. ¿Ok? Y cómo ellos entregaban su mensaje a partir de esa forma que ellos tenían de ver los eventos, que no era completa.
Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Voy a poner un ejemplo y después voy a explicar con más cuidado. Entonces, voy a usar el lápiz y perdón, eh, perdón por mi nula capacidad de dibujo. Entonces, es como si el profeta estuviera aquí, parado, un profeta bastante alto y cabezón, y está observando una montaña bien grande, la cual tiene una casa y también tiene un árbol. Eso en teoría es un árbol, ¿ok? Vamos a imaginar que es un árbol. Entonces este profeta observa esta situación, observa que hay una casa con un árbol encima de una montaña. Muy bien, entonces él va, se dirige al pueblo y dice, ¿saben qué? Lo que vi fue que vi en un día X en el cual habrá una casa con un árbol, ¿ok? El tema es que esta perspectiva profética es incompleta y nosotros, gracias al todo de la revelación, o sea, a todas las escrituras que ya fueron reveladas para nosotros, estamos en una posición privilegiada. Entonces nosotros ya no vemos desde este lugar de frente, sino que ya nosotros nos movemos y vemos desde este lugar, desde otra perspectiva, ya con el Nuevo Testamento, y vamos a ver lo siguiente. Eh, Nos vamos a dar cuenta que en el fondo no era una, una montaña con una casa y un árbol, sino que eran dos montañas. Una con una casa, perdón, una con un árbol y otra con una casa. ¿Ok? Eso es una casa. Ya. Entonces nosotros logramos darnos cuenta que no era un evento con una casa y un árbol, sino que eran dos eventos diferentes que el profeta no logró verlos como dos eventos, sino que los vio todo como uno. Ejemplo, ejemplo, luego de esta ilustración. El caso de Joel. Joel, él anticipa en su profecía la venida del Espíritu Santo. Entonces él dice, mira, en aquel día, haciendo referencia a la venida de la segunda venida de Cristo, dice, en aquel día, en el día del juicio final, ustedes hablarán en lenguas, los ancianos soñarán sueños, vendrá el Espíritu Santo y todo lo demás. Y ahí uno dice, y también agrega el tema del juicio. Y ahí uno dice, pero pucha, yo recuerdo la narración del texto bíblico y veo que en la venida del Espíritu Santo no ocurrió el juicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces él veía estos dos eventos, la primera venida de Cristo en la cruz y la segunda venida de Cristo en gloria, los veía como un solo evento junto. O sea, él veía eh, desde su perspectiva una sola montaña, un solo evento, el cual tenía tanto, perdón, la venida del Espíritu Santo, y no sé cómo hacer una lengua de fuego, ni tampoco una paloma con esto. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Entonces, él veía tanto, ay, 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 es difícil esto. Ya, ahí sí. Él veía tanto la primera venida de Cristo como la venida del Espíritu Santo, como cuando uno dibujaba las gaviotas en la enseñanza básica. La venida del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo en gloria y haciendo su juicio en contra de las naciones. Veía todo eso como un solo evento, ¿ok? Pero ahora nosotros, que estamos en otra perspectiva, podemos darnos cuenta que no es un solo evento, sino que son tres eventos diferentes, puesto que la perspectiva de,
del profeta Joel no era la adecuada, no estaba mirando desde el punto adecuado porque no tenía el todo de la revelación. Entonces nosotros, ya que gracias al Nuevo Testamento tenemos mayores informaciones, y a nuestro lugar histórico podemos ver que no era una montaña, sino que son tres montañitas en las cuales en estos tres eventos, en un evento histórico tenemos la muerte de Cristo, en otro evento histórico tenemos la venida del Espíritu Santo y en otro evento histórico tendremos la segunda venida de Cristo en gloria, enjuiciando a los tiempos, ¿ok? Perdón, enjuiciando a las naciones. Entonces, esa es la perspectiva profética que también está en Apocalipsis. A veces se nos va a hablar de cosas que ocurren, que están ocurriendo en el presente, pero de repente va a mencionar cosas que van a ocurrir en la segunda venida de Cristo. O va a estar hablando de la segunda venida de Cristo y va a entremezclar con cosas que ocurren en el presente. ¿Ok? Entonces, eso debemos tenerlo presente. Ok, vamos a borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ya tenemos perspectiva profética y el género literario. Otro elemento es la idea del texto imaginativo, ya que es una revelación, busca revelarnos algo, sacar el velo, quitar el velo. Este texto nos va a mostrar ciertas imágenes que no son literales. Entonces va a hablar de dragones, de caballeros, de caballos, de bestias, de monstruos, y todas esas cosas. Y todas ellas buscan crear una imaginación en nuestra cabeza, crear una serie de imágenes en nuestra cabeza que van a contar una realidad, van a quitar el velo de una realidad. Y por lo general esa realidad es espiritual, pero también terrenal. Busca muchas veces mostrar de distintas perspectivas un mismo evento y cómo desde una perspectiva espiritual o celestial ese evento terrenal ocurre. Entonces por eso es un texto imaginativo y en este sentido viene un elemento súper importante que es que debemos comprender que son imágenes las que se nos presentan, son símbolos. El libro de Apocalipsis es profundamente simbólico. Entonces no debemos comprender los textos de Apocalipsis como literales, a menos que sean explicaciones de los mismos símbolos. ¿Ok? Porque al ser explicaciones, entonces ahí nos está mostrando la literalidad, lo que es el símbolo, lo que simboliza, la cosa simbolizada. ¿Ok? Entonces ya tenemos la perspectiva profética, esta idea de ver las dos montañitas, el texto imaginativo, esta idea de símbolo, y por otro lado el contexto histórico. ¿Cuál es ese contexto histórico? Ya que es una carta, obviamente está dirigido a ciertas personas y esas personas deben aplicarlo a su vida. Se les busca entregar un mensaje a esas personas por medio de este libro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este texto, todo indica que fue escrito por ahí en torno del año 95 y en ese tiempo había un emperador con un nombre extraño, se llamaba Domiciano. Y ese emperador, eh, ¿qué hizo? Él quiso restablecer una adoración común. Entonces, agregar a los ídolos de los otros pueblos una adoración que los unificara como el imperio. Y esa adoración era o en torno del dios que adoraba el emperador Domiciano o en torno del mismo Domiciano. ¿Ok? Todavía no se lucía muy bien cuál era la adoración que se pretendía. La gran mayoría entiende que era adoración al mismo Domiciano. Domiciano levantando estatuas de sí mismo y adorando al emperador como un dios o semidios. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurría? Así como en la historia de Daniel, los cristianos no pueden arrodillarse delante de este nuevo dios. Por lo tanto, son tenidos como rebeldes, rebeldes del imperio. Y eso causa una persecución en contra de los rebeldes del imperio, en contra de los creyentes. Y estos son asesinados, lanzados a los leones, incluso quemados en un famoso toro de tortura, donde era un toro de metal ahuecado, en donde se encendía fuego abajo del toro
y dentro del toro se ponía a una persona. Entonces era encendido el fuego y esta persona comenzaba a asarse dentro. Y los gritos de las personas salían por los orificios que tenía el toro y causaban un ruido semejante al del toro mismo. Entonces, era bien cruda la persecución, bastante cruda. Y ese era el contexto. Entonces, ¿cuál sería uno de los propósitos o el propósito mayor del libro? Mostrar la grandeza de Cristo, mostrar cómo esa grandeza y poder de Cristo un día va a resultar en un juicio en contra de aquellos que han perseguido al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, y traer esperanza a aquellos que han perdido a sus seres queridos, han perdido a sus hermanos en la fe a manos de la persecución. Traer una esperanza futura que pueda transformar su corazón en el presente. Entonces, profundamente cristocéntrico el texto y nos ayuda mucho a ver la grandeza y la belleza de Cristo. Otro elemento es el arco narrativo. ¿Cuál es la historia que se cuenta en Apocalipsis? Y en Apocalipsis se cuenta básicamente una historia. Perdón, una historia. ¿Cuál es esa historia? Desde la primera venida de Cristo y algunos eventos anteriores, pero básicamente la primera venida de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo y algunos eventos posteriores a la segunda venida de Cristo, pero básicamente la segunda venida de Cristo. Entonces, ese vendría siendo nuestro marco, nuestro arco, nuestro momento histórico que se cuenta en el libro Apocalipsis, desde la primera venida hasta la segunda venida. Y esto tiene algo especial que tiene que ver con la estructura del libro. La estructura del libro tiene un nombre específico que es paralelismo progresivo. Paralelismo sabemos que son dos líneas que no se tocan. Pero ¿cuál es la idea de progresivo? Entonces, volvamos a los dibujos. Entonces, nosotros dijimos que la historia que se cuenta, el arco narrativo, es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Muy bien. Esta historia, con un poquito antes y un poquito después, pero eso va variando. Esta historia se va a contar varias veces, se va a contar 7 veces dentro del libro. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 cartas? ¿Por qué 7 copas? ¿Por qué 7 trompetas? ¿Por qué 7? Porque entiende que esta historia que se está contando es perfecta, es completa, es la historia perfecta de Dios, la historia completa de Dios, que es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿y por qué esta historia se cuenta no solo 7 veces, sino que también de forma progresiva? ¿Por qué? Porque primero se nos cuenta, con esta línea súper recta, la historia de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo desde una perspectiva. Las 7 iglesias, por ejemplo. Aquí vamos a dibujar una iglesia porque si dibujo 7 me voy a demorar 3000 años. ¿Y cuál de todas me va a salir más fea? Entonces, las historias de las 7 iglesias nos mostrarían una perspectiva más terrenal, como eclesiástico, de esta historia de la primera venida hasta la segunda venida. Por eso esas 7 cartas, esas instrucciones son para toda la cristiandad a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. ¿Ok? La segunda vez que se nos cuenta esta historia es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, donde se nos va a hablar una perspectiva más celestial, se nos va a hablar del trono de Dios, del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. Y ahí también se nos va a hablar de eh, de los primeros 7 elementos que se repiten, que son las 7 trompetas, si no me equivoco, donde se nos cuenta un poco qué va a ocurrir en esta historia desde la primera hasta la segunda venida, pero desde una perspectiva más celestial, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, los mismos eventos, pero desde una perspectiva celestial, y si se fijan, la línea sobresale un poco más. Eso no es por mis pocas y nulas capacidades de dibujo, sino que porque muestra esta idea de progresivo, progresa, avanza un poco más en la historia. O sea, nos cuenta un poco más de detalles de los que nos había contado anteriormente. ¿Ok? Esa es un poco la idea de esta historia,
donde son el Cordero, el pueblo de Dios y los 7 sellos, eso, perdón, los 7 sellos. Después se nos cuenta no solo la historia del pueblo de Dios y los 7 sellos, sino que también viene el siguiente conteo de la historia, desde el capítulo 8, donde se nos va a hablar del séptimo sello, pero en el fondo el séptimo sello es un paso a la idea de, las, de las trompetas, ¿ok? Entonces aquí se nos va a hablar de las trompetas, en esta tercera vez que ya se nos cuenta la historia. Esto va desde el 8 al 11, ¿ok? Y se nos agregan más detalles. Se nos agregan aquí otro sector que va a hablar un poco sobre qué va a ocurrir poco antes de la segunda venida de Cristo. No se nos menciona tan en detalle qué va a ocurrir en la segunda venida, pero sí se nos mencionan bastantes detalles de qué es lo que va a ocurrir antes de la segunda venida, qué va a pasar con la iglesia en ese periodo. ¿Ok? La siguiente sección es el capítulo 12 al 14, si no me equivoco. Exactamente, al 14. Donde nuevamente comienza la historia y se nos cuentan más detalles. Aquí se nos habla en el capítulo 12, que es fundamental para comprender Apocalipsis, y ya lo veremos más adelante, nos habla un poco de el, cómo se da esta historia de la redención y por qué ocurre este elemento de la persecución, el porqué del sufrimiento del creyente. Eh, ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Cuál es la realidad espiritual de ese sufrimiento? Y ahí se nos habla mucho de Satanás y quién es él y cómo actúa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo ha actuado a lo largo de la historia y cómo incluso actúa hoy en el presente. Entonces es fundamental ese texto. Después nosotros tenemos el capítulo 15 y 16, qué número más lindo, donde aquí se nos habla de las 7 copas de la ira de Dios, hablando bastante como uno de los aspectos de las tragedias de este mundo tiene que ver con su ira. Del 8 al 11 nosotros vimos un poco de las trompetas, que son llamados al arrepentimiento, y cómo las catástrofes naturales y varios otros eventos que ocurren en el mundo son llamados al arrepentimiento, llamados a que los hombres se arrepientan. Pero en el 15 al 16 se mencionan los mismos eventos, pero se nos menciona otro aspecto de esos eventos, que es precisamente el hecho de también ser demostraciones de la ira de Dios. No solo son llamados al arrepentimiento, sino que también demostraciones de su ira. Luego nosotros tenemos en el sexto conteo, del 17 al 19, donde se nos va a hablar mucho de las caídas que tienen los aliados de Satanás. Tiene mucho que ver con el juicio final, se nos entrega ya mucha más información. Si se fijan, si nosotros hacemos la comparativa con la historia de las 7 iglesias y la información que ya tenemos en el 17 al 19, la diferencia es bastante, es bastante. ¿Ok? Entonces ya se nos entregan muchas más informaciones sobre lo que va a ocurrir después de la segunda venida, etcétera, etcétera. Y el último conteo de la historia tiene que ver con el capítulo 20 al 22, que es el último capítulo de Apocalipsis, que ya nos cuenta mucha más información sobre la segunda venida y lo que va a ser después de la segunda venida. Se nos habla harto del juicio sobre los no creyentes, se nos habla harto de los galardones sobre los creyentes, se nos habla del milenio, que nosotros vamos a ver con más detalle qué es ese milenio, eh, y es ahí donde ya tenemos ya las informaciones finales que tienen mucho que ver con la esperanza del creyente en estos tiempos malos y cómo esa esperanza
visa el futuro, visa una vida nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, no el cielo. El cielo es algo que ocurre en nuestro tiempo, alguien muere, se va al cielo, pero después de eso, cuando viene la segunda venida, ya el cielo acaba y ya tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ya vamos a ver más detalles sobre eso ahora, solo a modo de introducción. Entonces estas serían las 7 veces que se cuenta la historia de Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien. Y esa es la estructura. Esa es la estructura. Entonces, a modo de resumen, para ya ir terminando este primer video, es los elementos que debemos tener siempre presentes aquí. Primero, género literario es una profecía, una revelación y una carta. ¿Ok? Principalmente una profecía que tiene eh, tintes narrativos de revelación y también una estructura de carta. ¿Okay? Esos 3 elementos. Como es una profecía, existe la perspectiva profética. Perspectiva profética, que recordemos que son estas 2 montañitas donde una tiene una, una choza, en verdad, en vez de casa, y otro tiene un árbol, ¿ok? Que es básicamente esa idea del profeta ve todo como un solo evento, una sola montaña, y nosotros, gracias a la información que tenemos en el Nuevo Testamento, logramos darnos cuenta que son 2 o 3 eventos diferentes. Texto imaginativo tiene que ver con imágenes, crea imágenes, y para poder comprender el texto yo debo buscar, imaginar lo que está viendo Juan, y a partir de ahí ir hacia atrás e intentar ver el elemento real que está siendo representado en esa escena teatral. Es un teatro que se nos muestra por delante, el cual debemos buscar ver cuáles son los elementos simbolizados. Contexto histórico: profunda persecución, fuerte persecución, arco narrativo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, ¿ok? Con elementos a más, con elementos a menos, pero principalmente la primera venida y segunda venida, ¿ok? Los elementos a menos, o sea, antes de la primera venida que se mencionan, siempre son en pro de mencionarla, se muestran porque apuntan hacia esta primera venida, y los elementos posteriores a la segunda venida se muestran como resultados de la segunda venida. Entonces, por eso se marcan estos hechos principales como conteo de historia. Y la estructura del libro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a esta diapositiva, vamos a darnos cuenta que hay quiebres. Del capítulo 3 al 4, yo no puedo seguir leyendo como si fuera la misma historia. Yo no puedo seguir leyendo como si sean eventos continuados. ¿Por qué? Porque en varias de estas partes se me habla sobre la segunda venida. Entonces, si yo lo veo como un hilo continuado, donde yo no vuelvo atrás a cada rato, entonces me voy a dar cuenta que tengo más de una venida de Cristo. Tengo más de una segunda venida de Cristo. Tengo como 4 o 5 segundas venidas de Cristo. Entonces, el hecho de no comprender estos paralelismos progresivos puede llevarme a comprender, a tener visiones erradas de Apocalipsis, como pensando que Cristo va a venir primero, pero se va a quedar como, no va a tocar la tierra, se va a quedar en el aire, y todavía no va a ser la segunda venida, porque no ha tocado la tierra. Entonces, ahí va a hacer ciertas cosas, y después se va a ir, y después va a volver, y se va a llevar solo a los que han sido realmente santos en sus obras. Y los demás que están ahí más o menos en sus obras van a tener que luchar y batallar para poder ser más santos. Y después se va a ir de nuevo, y después va a volver, casi como que estuviera jugando con nosotros, como, ah, vine, pero no vine, ojo, ojo, ahí vengo de nuevo después. Y eso no forma parte de. Aparte, ese esfuerzo con las obras de los hombres muestra o mostraría un poco la debilidad de la obra de Cristo, lo cual Apocalipsis se aleja de mostrar algo así. Lo que quiere mostrar es la fuerza de la obra de Cristo, el poderío de Cristo y de su conquista en la cruz. ¿Ok? Entonces, comprender esto es sumamente importante. Eso, chiquillos. Simple así, balizas de lectura, tenerlas siempre presentes en la medida que vayamos leyendo,
Por ejemplo, a veces se nos van a presentar eventos como de terremotos, como que la luna se volvió de sangre y todo lo demás, y después se nos va a hablar de la segunda venida. Entonces recuerden, perspectiva profética. Uno está mencionando la obra de Cristo y el otro está mencionando la segunda venida. Y ahí nosotros vamos identificando esas cositas, ¿ya? Eso, Dios los bendiga. Espero poder, espero que podamos continuar con este estudio. Y ya el segundo video sería sobre los capítulos 4 al 7, ¿ok? Vamos a hablar sobre los famosos caballeros del Apocalipsis y los 144.000 sellados y todo eso. Así que, buen capítulo, vean el siguiente video y oremos para terminar. Amado Dios, esperamos, oh Padre, y anhelamos que este estudio sea de gran bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Pero para esto necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu como guía, como instructor, necesitamos de tu gobierno, de tu providencia, Señor, y de tu actuar como Padre nuestro que tú eres, Señor. Por favor, bendícenos en todo tiempo, cuídanos, Señor, y ayúdanos a depender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Eso, chiquillos, Dios los bendiga montones. Nos vemos en el siguiente video.